dije que el mercantilismo fue un sistema político-económico basado en la idea de que los países son más ricos y prósperos mientras más metales preciosos puedan acumular. Este se desarrolló principalmente en Europa en el siglo XVI-XVII y en la primera mitad del siglo XVIII. Tuvo su origen a principios de la Edad Moderna, concretamente en los países de Francia e Inglaterra, tras sustituir al feudalismo. Se caracterizaba porque impulsaba a las empresas agrícolas e industriales de Francia a través de subsidios, créditos y otras facilidades, mientras que al mismo tiempo imponía fuertes restricciones a las importaciones. Comienza a desaparecer en el siglo XVIII con el surgimiento de nuevas teorías económicas que se enfocaban en un carácter más liberal y que se enfocaban en aprovechar las ventajas del comercio. Uno de los principales críticos del mercantilismo fue Adam Smith, quien proponía la idea de libre mercado y libre comercio. Entonces, en resumen, características. El mercantilismo prohibía la exportación de metales preciosos, controlaba la moneda local, imponía restricciones a las importaciones, controlaba también los impuestos, controlaba los recursos naturales y concedía y otorgaba facilidades a los productores locales. Este mercantilismo, ¿por qué lo tocamos? Porque recordemos que estamos viendo ahorita la edad moderna, características de esta edad moderna, siglo XIX, siglo XX, y entra como una característica en el ámbito político-económico. Vamos a repasar también no sé si recuerden hasta qué cambios nos quedamos, qué características de la edad moderna. Tocamos el ámbito geográfico, que dijimos que con el descubrimiento de Colón a América en 1492 pues abrió un nuevo mundo, nos incorporamos a la historia universal de nuestras civilizaciones prehispánicas, perdón. En el ámbito político, lo mismo, dijimos que se produce la formación ya de un estado como tal, los estados modernos en los cuales se desarrolló la monarquía absoluta. En el ámbito económico y social, la Edad Moderna marcó un progresivo desarrollo de la economía capitalista, fruto de los avances geográficos y comerciales. El capital y el dinero tuvo cada vez una importancia mayor del mercantilismo característico del siglo XVIII. Entonces, el mercantilismo viene a sustituir al feudalismo, pero dadas las nuevas ideas y las críticas de algunos pensadores y de algunos economistas también, comerciantes, se adopta ya después la, el capitalismo como nuevo sistema político-económico. Entonces, el mercantilismo sustituye al feudalismo y el capitalismo sustituye al mercantilismo. El capitalismo sale ya en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Qué otros avances en el ámbito económico político podemos destacar de la Edad Moderna? La burguesía también. Un efecto igual importante fue el avance de la burguesía en la sociedad como carácter. Recordemos que la burguesía era característica de la Edad Media. Entonces, para la Edad
moderna todavía, e inicios todavía se adopta la burguesía. Dijimos que esta era la poseedora de la mayor riqueza y era esta también la que buscaba el poder político. Después, recordemos ya la formación de estados como tal. En el ámbito religioso, también recordemos que en la Edad Media la religión que predominaba era el cristianismo. Para la Edad Moderna ya se viene la ruptura de la cristiandad. Se da la ruptura de la cristiandad en la Edad Moderna y se forman diferentes grupos distintos a los cristianos, y estos fueron protestantes. De la Reforma Protestante de Martín Lutero se forman otros grupos, otras nuevas religiones, como el luteranismo, el calvinismo, el puritanismo, el anglicismo incluso. Como actividad les voy a dejar que busquen y anoten en sus libretas en qué consistió la Reforma Protestante de Martín Lutero. ¿En qué consistió la Reforma Protestante de Martín Lutero? ¿Ok? 5 renglones máximo. Esa no quiero que la suban en el grupo, pero sí les voy a preguntar para que lo comentemos en la siguiente clase. ¿En qué consiste la Reforma Protestante de Martín Lutero? Antes de seguir avanzando y cambiar de otro rubro, vamos a definir ahora capitalismo. El capitalismo es un sistema económico en el que individuos y empresas llevan a cabo la producción y el intercambio de bienes y servicios mediante transacciones en las que intervienen precios y libre mercado, regulados por la ley de oferta y demanda. Punto. El capitalismo, de hecho, como modelo económico, ya surgía desde la antigüedad, desde la edad, es más, desde el inicio de las civilizaciones. ¿Por qué? Porque intercambiaban productos. Antes se denominaba, bueno, aquí trueque, allá tenía otro nombre que ahorita desconozco. Bueno, mejor dicho, no me acuerdo de la palabra, pero existían los mercaderes ya, existía intercambio de productos, intercambio de bienes. Entonces, el capitalismo como tal ya tiene sus orígenes desde el inicio de las primeras civilizaciones, desde el nacimiento de las primeras civilizaciones. Pero como sistema
económico y formal reconocido aparece hasta el siglo XVIII en Europa, sustituyendo al mercantilismo y al feudalismo. Respecto del ámbito cultural y científico de la Edad Moderna, podemos mencionar que esta etapa fue una de las mejores épocas de la historia de la humanidad. Surge algo llamado Renacimiento. Renacimiento. Este movimiento Renacimiento trajo de nueva cuenta a la luz la sabiduría de la época clásica. Esta sabiduría en esta época se encontraba recluida principalmente en monasterios y en bibliotecas privadas, a las que nada más tenían acceso la población con un nivel social privilegiado y el clero. Entonces, el conocimiento estaba nada más resguardado ahí para unos cuantos. Entonces, con este renacimiento hay contrarreformas, la monarquía absoluta era lo que molestaba también. Aquí viene tomando más peso también el modelo barroco. Y entonces el conocimiento, los libros, la sabiduría se pone al alcance de toda la población. Se pone al alcance de toda la población. Y entonces viene algo denominado ilustración. Escribimos ilustración. Movimiento cultural e intelectual movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania. Entonces, repito, movimiento cultural e intelectual surgido en Francia, Inglaterra y Alemania a mediados del siglo XVIII. Punto y seguido, trajo consigo profundos cambios en la cultura y sociedad de la época. Razón por la cual al siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces. Siendo su principal objetivo
siendo su principal objetivo combatir la ignorancia. Combatir la ignorancia y el fanatismo religioso mediante las luces del conocimiento y de la razón. Los pensadores ilustrados sostenían que mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad podría combatir la superstición, el oscurantismo y la tiranía, asentándose la fe en el progreso. Entonces, primero, ¿en qué consistió entonces? Vamos ahora a ir comentando los temas. ¿En qué consistió el Renacimiento? El Renacimiento fue un movimiento importante de la Edad Moderna artístico y filosófico que se origina en Italia a finales del siglo XV. Su nombre alude a un redescubrimiento de la cultura grecorromana y de la filosofía clásica, e está inspirado en el renacer de los valores de esa época, de la época clásica, en el renacer de los valores. Estuvo acompañado por importantes avances científicos e invenciones de la época. Se viene la ilustración, se viene la revolución científica, finalmente la revolución industrial francesa. Entonces, este movimiento generó como una revolución, pero intelectual, al poder difundir de manera masiva textos, por ejemplo, con la invención también de la imprenta, textos, y que estos textos a veces eran eran poco conocidos. Entonces también se viene la renovación de la cultura, de los valores, implica también un periodo de transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, generando un cambio gradual que impactó en todos los ámbitos de la vida. Entonces, significa el renacimiento del aprendizaje
y la sabiduría tras un largo periodo de decadencia y estancamiento cultural. ¿Por qué decadencia y estancamiento cultural? Porque, lo acabé de dictar, eh, estábamos en un estado de ignorancia y tratábamos de dar explicaciones al porqué de todo basados en el fanatismo religioso. No éramos capaces nosotros de tomar o de tener nuestras propias ideas, de preguntarnos, de cuestionarnos. Tratábamos de dar siempre explicaciones. Recordemos que también en la Edad Media fue una época de mucho estancamiento, de mucho retroceso. Entonces, si a eso le sumamos que la poca información o los pocos libros con los que se contaban estaban recluidos para unos cuantos de clase privilegiada, entonces el resto de la población vivía en la ignorancia y daba explicación de todos los sucesos, de los fenómenos, basados en qué? Solo en la religión. Explicaciones con fenómenos sobrenaturales. ¿Por qué llueve? Pues a lo mejor porque Dios así lo quiso y está lloviendo. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios así lo quiso. Entonces, era una época de oscurantismo. Entonces, ¿qué pasa cuando viene este movimiento de ilustración? Bueno, ellos le apuestan al conocimiento, le apuestan a la razón para dar el porqué de las cosas. Y entonces ya asientan su fe no en la religión, no en los hechos sobrenaturales, producto de un fanatismo religioso, sino ya asientan la fe en el progreso. ¿Basado en qué? En conocimiento, en sabiduría, a partir de la razón. Por eso todo ese siglo XVIII se le conoce como el siglo de las luces, porque dicen que el conocimiento y la sabiduría nos va a dar luz, nos va a sacar del oscurantismo en donde vivíamos, de ese estado prácticamente de ceguera en el que nos encontrábamos, nos va como que a abrir los ojos, vamos a tener conocimiento a disposición y y va a dar esa luz. Por eso es el siglo de las luces. Y repito, diversos pensadores ilustrados sostienen que mediante el uso de la racionalidad y la acumulación de saberes, la humanidad puede combatir la superstición. Porque ya vamos a pensar, ¿por qué llueve? Ah, bueno, tiene una explicación física y química, ¿no? ¿Por qué? Y es que algo importante también aquí es dentro de lo mismo. Por ejemplo, otro avance hablando de la revolución científica es que en esta época se confirma, Galileo y Kepler confirman que el geocentrismo estaba muerto. Es decir, que en verdad la Tierra no era el centro del universo, sino que este era un planeta que giraba alrededor de una estrella más grande llamada Sol. Es aquí también cuando se confirma. Ya antes ya había pasado, ya se había manifestado, pero ¿qué pasó? Todos tacharon de loco. Todos lo tacharon de loco a Galileo. Pero ya después también se une Kepler, otro científico también, y se confirma que el geocentrismo estaba muerto. Entonces, todo esto es una revolución eh, más que, bueno, independientemente de las revoluciones por conflictos, esta es una revolución de tipo intelectual. Esta es una revolución con uno mismo porque son cambios que nosotros tenemos a partir de que nos abren los ojos, a partir de que nos ponen el conocimiento a nuestro alcance. Y eso implica precisamente esa revolución pero interna en nosotros. Entonces, resumimos características de la ilustración. Aporta abierta y totalmente apuesta abierta y totalmente por la razón humana. Tiene una mirada antropocéntrica del mundo.
¿A qué se refiere? A que el ser humano explote sus capacidades atendiendo a sus necesidades, que sea el mismo ser humano que trabaje de él para él, que explote sus capacidades atendiendo a sus necesidades. Esa es una mirada antropocéntrica de este periodo de ilustración. Y siempre sostenía una postura optimista. Siempre tenía una postura optimista. Por eso es que tenía como finalidad combatir la superstición, el oscurantismo, la tiranía, el fanatismo. No, aquí le apuestan todo a la razón, a que el hombre tiene la capacidad de pensar, de razonar, de analizar, y que con eso él va a progresar. Ellos la apostaron con este movimiento a que el saber y el conocimiento da poder y da progreso. Y una palabra que manejaban mucho también, felicidad, que da felicidad. ¿Alguna pregunta hasta aquí, compañeros? ¿No? Bueno, entonces, eso por cuanto hace ajá, al ámbito cultural, científico y tecnológico de la edad moderna. Entonces, repito, se viene también dar lugar a la revolución científica, que no se sabe exactamente cuándo inicia, pero los historiadores han marcado que esta revolución científica tiene inicio en el año de 1543, cuando Nicolás Copérnico publica las revoluciones de las esferas celestes, es decir, el movimiento de las esferas celestes. Cuando Galileo y Kepler confirman que el geocentrismo estaba muerto, en el siglo XVIII, por ejemplo, en el que Newton revoluciona la mecánica y la física, y aparecen grandes científicos que sentaron las bases de la actual ciencia contemporánea, una ciencia que va a ser el pilar de la revolución industrial. El fin de la Edad Moderna, como tal, no tiene consenso de una forma habitual, pero suele fijarse en el año de 1789, cuando se produce la Revolución Francesa, dando paso al fin del antiguo régimen y al inicio de los estados contemporáneos y estados modernos. Algunos otros historiadores marcan el final de la historia de la Edad Moderna con la llegada de la Revolución Industrial en el siglo XVIII y su expansión por el mundo, y en el siglo XIX finalmente, cuando Inglaterra inicia su edad contemporánea en 1918 tras finalizar la Primera Guerra Mundial. Después de esos días se viene la edad contemporánea, que es en la que nosotros vivimos actualmente. La edad contemporánea. ¿Qué podemos decir de la edad contemporánea? Bueno, repito, pues ese nombre que se le designa al periodo histórico comprendido de la Revolución Francesa hasta la actualidad, aproximadamente de 1789 hasta nuestros días. Esta época se caracteriza principalmente por las revoluciones, por las grandes transformaciones artísticas, demográficas, sociales, políticas, tecnológicas, económicas, de todo. Hay dos conceptos también
muy característicos de la Edad Moderna que les voy a dictar. Uno de ellos es la globalización. Bueno, la sesión ahorita se va a cerrar en 10 minutos. Recordemos que nos conectemos en otros días, por favor, porque no me deja ya reconectarme de manera inmediata. Antes de dictarles globalización y el otro término, esta edad contemporánea con la revolución industrial surgen nuevas clases presididas por la burguesía y se desarrolla también algo muy importante con la revolución industrial que se desarrolla, el movimiento obrero. El movimiento obrero se desarrolla tras la revolución industrial. Progresa la ciencia, la tecnología, aparece el automóvil, el avión, los medios de comunicación masivos, la sociedad de consumo, que son los conceptos que ahorita les voy a dictar. Por otro lado, también en el siglo XX se protagoniza la Primera Guerra Mundial. En 1929, que se conduce también a una época de recesión y de conflictos que desencadenan después la Segunda Guerra Mundial y que provocarían una situación de vacío, de desolación y de pérdida del sentido. ¿Por qué? Son los resultados de toda guerra. En resumen, podemos decir que Europa vive a comienzos del siglo XX una crisis causada por todos estos grandes cambios sociales, económicos, científicos, tecnológicos, por la aceleración histórica, el progreso, el desarrollo y por la transformación de los valores. La época contemporánea ha sido un salto que provocó un gran cambio en la sociedad del siglo XVIII, porque está marcada por grandes revoluciones y transformaciones en todos los aspectos, en todos los aspectos. Por ejemplo, políticos. Existe una lucha entre liberales y monarquías. ¿Por qué? Porque esta se produce por un deseo de independencia de los liberales ante las monarquías absolutistas. De hecho, este fue como que la finalidad de la Revolución Francesa. Esta obviamente sucede en Francia. Tenían un gobierno, una monarquía absoluta. Entonces los que ellos ya no querían igualdad, querían una monarquía constitucional. Entonces la finalidad del movimiento de la Revolución Francesa fue ese, acabar con la monarquía absoluta. Y así es como empieza la edad contemporánea, buscando la independencia de los liberales ante las monarquías absolutistas, con la finalidad de conseguir y obtener igualdad de las personas ante la ley y de crear gobiernos democráticos. Esto es lo que marcó el inicio de la edad contemporánea. Buscar terminar con las monarquías absolutas, independizarse y buscar igualdad de las personas ante la ley, creando gobiernos democráticos. Ahora sí les voy a dictar el primer concepto, globalización. Es un fenómeno. Si se corta la sesión, recordemos, nos conectamos en los siguientes 10 minutos, de favor. Es un fenómeno basado en el aumento continuo de la interconexión entre las diferentes naciones del mundo, en el plano económico, político, social y tecnológico.
El uso de este término se utiliza desde los años 80, desde los adelantos tecnológicos, desde que los adelantos tecnológicos han facilitado y acelerado las transacciones internacionales, comerciales